Buenos días, amados hermanos. Les damos la más cordial bienvenida al curso Carácter de la Iglesia Primitiva. Estamos en el módulo 4, el carácter del Espíritu Santo, templo, trono y altar. Hoy pasamos del saber al hacer, para llegar al ser. Bienvenidos, hermano Alfredo, Dios les bendiga, hermana Lourdes. Dios les bendiga a todos, hermanos. Mirna. Híjole, ya llegaron muchos. Bueno, pues en el nombre del Señor Jesucristo vamos a comenzar, con la honra y la gloria del Señor, esta cuarta sesión. Padre bendito, Señor del cielo y de la tierra, ponemos en tus manos esta reunión. Bendice a mis hermanos. Sé que tú estás con nosotros, así que en confianza iniciamos. Bueno, mis amados, pues hoy vamos a iniciar en una cuarta sesión. Tenemos un poco de información al principio. Nos falta hablar del carácter del Espíritu Santo, de la función del Espíritu Santo. Vamos a empezar por ahí y ya en esta sesión nos toca empezar más de lleno en la acción, en la actividad. Así que vamos a dar espacio para conocer un poco más. Bueno, entiendo que lo conocemos, pero vamos a ver el enfoque que tiene que ver el Espíritu Santo en relación con nuestro carácter. Ya vimos un poco en la divinidad de nuestro Padre Celestial, Dios, Creador, y vimos también un poco de Jesucristo como Rey, y ahora vamos a ver del Espíritu Santo. Entonces, como estamos hablando del tema carácter, y menciono de la iglesia primitiva porque fueron los primeros en recibir la enseñanza en vivo prácticamente de lo que es carácter. Entonces, por ello es que nos enfocamos a esa institución, a esa posición, a ese pensamiento, a esa actitud, que nos sirve bastante pues de ejemplo, ¿verdad? Pero mire, lo que es el carácter es un diseño de Dios, el Padre. O sea, Él crea, Él forma, Él da espacio a lo que es el carácter en sí. Y después lo aterriza, literalmente, lo trae a la tierra, lo baja del reino, el Señor Jesucristo, y Él lo enseña. Él es el maestro, Él es quien empieza con esta enseñanza, pero desde la fundación prácticamente de la iglesia, ¿verdad? Aunque todavía no estaba oficializado, todavía venía oficialmente a los judíos, pero pues obviamente el plan ya se conocía, así que desde el principio empieza él a enseñar esta doctrina, la doctrina del reino. Así que toda la doctrina que ha sido enseñada, pues viene del reino de Dios. Es el evangelio del Padre. El mismo Señor Jesucristo así dice, mis palabras no son mías, son del que me envió. Es el evangelio de Dios. Y en la persona del Señor Jesucristo nos lo viene a enseñar, plasmado en 4 evangelios. Posteriormente se revela más doctrina a los apóstoles. Por eso la didaché se llama la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, porque ya ahí está conjuntada. Bueno, lo primero que hace, ya diríamos oficialmente, pues es subirse al monte, se sienta y enseña. Y ya empezamos a ver algunos pasajes de su enseñanza. En ella, pues aparece básicamente la enseñanza de Dios, sí, y enseñada, dictada por el Señor Jesucristo. Pero ahora lo vamos a ver a través de una persona, la tercera persona de la divinidad, que se manifiesta más concretamente hasta el Pentecostés, aunque tiene algunas apariciones antes de ello. Por ejemplo, cuando están bautizando a Jesús, ahí se conjuntan las 3 personas en una sola escena, ¿verdad?
el Padre hablando, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Señor Jesucristo siendo bautizado. Pero muy poco más allá se habla del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a empezar un poco de lo que es, diríamoslo así, la enseñanza, la teología o la teoría, y como les dije, más adelante como media clase vamos a pasar a la práctica. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos al PowerPoint. Bueno, pues como decíamos es la sesión 4, el módulo 4. Vamos aquí la bienvenida al curso Carácter de la Iglesia Primitiva, diríamos patrocinado por Sembradores de la Buena Semilla. Así que, dicho esto, pues muy agradecidos por esta compañía que nos hace, por este privilegio que nos dan, esta confianza que nos da de entrar a esta sesión de 12 semanas. Esta es la 4ª semana. Bien, pues vamos a hablar entonces del Espíritu Santo, que es la tercera persona, que es persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, decimos, es Dios mismo, y como persona, pues posee las características de Dios también. Es eterno, es santo, es omnipotente, es sabio, es amor. De hecho, santidad, pues ese es su nombre, ¿verdad? Espíritu Santo, de santidad. En cada una de las 3 personas son estas mismas cualidades. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablábamos de que pues son las mismas atributos del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma persona, solamente que tiene 3 manifestaciones en función de la actividad del texto, del contexto que estamos viendo. Bueno, entonces la función aquí del Espíritu Santo es de ayudar a formar. La transformación viene del Señor Jesucristo. Él nos viene transformando, ¿sí? Desde que Él dio su vida por nosotros, y nosotros que hemos aceptado su guía, su divinidad, su señorío en nuestras vidas, pues desde ahí Él nos transforma, desde la cruz nos transforma, y ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar a formar nuestro carácter. Él es el que hace, como dirían acá, quien construye una casa, ¿verdad? Dice, pues sí, el arquitecto la diseña, ¿sí? El ingeniero la trabaja, pero somos los obreros los que hacemos la chamba. Bueno, entonces aquí no es el nivel de obrero, ¿verdad? Es parte de la Trinidad, pero Él es al que en su función le toca el trabajo de guiar, de acompañar, de formar a la iglesia, porque esa es su misión, ser copartícipe de la acción de la iglesia. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que nos acompañe en toda la historia de la iglesia, desde su principio. A través de él viene la enseñanza, a través de él viene el poder, a través de él vienen muchas otras cosas. No vamos a verlas todas, obviamente. ¿Por qué? Pues porque usted ya las conoce, ya los ha leído. Sin embargo, vamos a estar repasando algo. Por ejemplo, aquí nos muestra la Escritura cómo es el Espíritu Santo. Vemos en Hechos 3:2 que habla, que guía, en Romanos 8:14, que enseña, en Juan 14:26, que intercede, en Romanos 8:26, y que puede ser entristecido, contristado, en Efesios 4:30, ¿verdad? Así que la conclusión, la evidencia, es que si es una persona, tiene una personalidad, tiene un carácter, ¿sí? ¿Y qué tanto podemos ver de su carácter? Muy poco, porque nos estamos resumiendo nada más. Pero
Dentro de ese carácter, dentro de ese poco que vamos a ver, pues el más obvio es que es santo, ¿verdad? Él no tolera el pecado, él se entristece cuando sus hijos estamos en desobediencia. Es verdadero porque es espíritu de verdad. Juan 16:13 nunca contradice la palabra. Siempre que alguien dice, me vino palabra a mí de parte del Espíritu Santo, me dio una revelación. Y bueno, veamos la palabra. Entonces encontraremos que si viene de él, no va a contradecir lo que ya está escrito, que también lo escribió él. Fue inspiración a través de él que los escribas la pusieron en papel, se puede decir. Es humilde, no se exalta a sí mismo. Nunca vemos en la Escritura que él se exalte. Señala siempre al Padre y al Hijo, pero toda exaltación, todo honor, toda honra y gloria es hacia el Padre por medio, a nombre del Hijo. Es formador de carácter, que es donde nos va a estar ayudando ahora. Prioriza el fruto sobre los dones. O sea, hay dones y hay frutos, pero el que habla es el fruto. Puede tener don, pero si no está dando fruto, ese don, no sé, permanecerá guardado, esperando el momento, usándose mal inclusive, porque los dones son irrevocables, más los frutos, contra ellos no hay ley. O sea, el fruto es la evidencia mayor del cristiano, del Hijo de Dios. Pero ¿son frutos de quién? Del Espíritu. O sea, es una evidencia que el Espíritu Santo ya ha transformado a esa persona, la ha estado formando. Bien, es constante, estable, paciente, coherente, no cambia. Recuerden, son los mismos atributos del Padre, ¿sí? Inmutable, pero usados en diferente ocasión, circunstancia. No actúa por impulsos emocionales. Bien, es breve lo que vamos a hablar de su carácter, porque lo tenemos concentrado en estas escrituras que ya más de una vez hemos leído, ¿verdad? Entonces, sus frutos, el fruto que produce Gálatas 22, la transformación de su carácter, transformación sostenida del carácter, cambios reales y permanentes en la vida del creyente, obediencia creciente, que va a su vez con la respuesta cada vez más fiel a la voluntad de Dios. Y así, sucesivamente vamos viendo la formación del carácter, su coherencia entre fe, conducta y relaciones. Y pues vamos a ver cómo más detectamos ese carácter. A través de una comunión original, Dios crea al hombre para tener comunión con él. Vamos a ver un poquito más de este punto que no estaba en el programa, por ello no está en el PowerPoint, pero lo vamos a agregar. Hubo una separación tras la caída, el hombre quedó apartado de Dios, creando una nueva humanidad, un pueblo escogido, su liberación, su propósito, ¿para qué? Ahí es donde vamos a hacer más énfasis en este propósito. ¿Para qué? Toda esta historia bíblica que conocemos desde la caída de aquel ambicioso que quería poner su trono más alto, más allá de las estrellas, y etcétera, queriendo darle golpe de estado a su creador, algo absurdo, pero ya en otro momento veremos dónde está lo absurdo, o sea, por qué hizo eso. En fin, todo esto lo vamos a ver ahorita, se lo voy a ampliar un poquito más, nada más quería mostrar este antecedente, este propósito, lo vamos a ver, ¿para qué? Porque el templo representa el propósito eterno de Dios, restaurar la comunión con el hombre y habitar en medio de su pueblo. Tenemos una gráfica que nos está mostrando el tabernáculo, pero todos estos asuntos que vimos en el pasado bíblico, aquí en Éxodo 25:8 nos viene a dar razón del propósito, del por qué fue todo eso, ¿sí? Ustedes saben, lo mencionó aquí el texto muy superficialmente, ustedes saben de la caída de Adán, ¿verdad?
Antes mencioné también la caída del líder de la alabanza, allá que se ensorbeció y tuvo su caída, pero desde ahí, desde ese origen, vemos a un trono, a un Dios soberano, y sus criaturas honrándole, alabándole, adorándole. Pero después viene la rebelión de los hijos de Dios también, de los ángeles allá y de los hombres acá en la tierra. Y eso lo vamos a ver que varias veces Dios como que se decepciona de Adán y Eva, primeramente, los expulsa, surge la primera humanidad, se decepciona, viene el diluvio, surge la segunda humanidad, se decepciona y entonces Dios opta a decir, no más, no más, el hombre es muy necio. Y ahí empieza a crear un pueblo a través de Abraham. ¿Sí? Y ustedes conocen la historia de los patriarcas de ese pueblo hasta llegar a Moisés, a Egipto. Y estando en Egipto, escoge a Moisés para que lo saque de Egipto y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diera, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esto era ya un plan que ya había hecho el Señor, porque antes de que salieran de Egipto, les pidió que le pidieran a todo el pueblo de Egipto que les diera de sus joyas, y aquellos, con tal de que ya se fueran, y pues algo se movió en su corazón de los egipcios, el punto es que se despojaron de sus riquezas, de sus medallones y etcétera, oro, plata, bronce, todo ello. Y aquí vemos el para qué le encargó Dios a su pueblo, que estaba sacando de Egipto, que pidieran, que trajeran todo el oro que pudieran. ¿Por qué? Y aquí lo vemos, aquí lo describe entre el versículo 2 y 7, todo lo que ellos llevaron. ¿Para qué? Para ofrenda. Que todo varón la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, y ahí dice de las pieles y de las piedras y etcétera. Y ya en el 8 dice, y harán un santuario para mí. Y aquí está el propósito del santuario, aquí está el propósito que él siempre había buscado, habitar en medio de su pueblo. Esto es clave. Con ello vamos a entender porque lo que el Señor tiene con mayor anhelo es habitar en medio de su pueblo. A él le gusta gozarse con su pueblo, por eso también dicen que es un Dios fiestero, ¿verdad? Porque promulga muchas fiestas, a Dios le gusta la fiesta, le gusta habitar en medio de ellos. Por eso muchos pentecostales se sienten bendecidos, porque algunos dicen hasta Dios anda danzando con nosotros. Yo no sé eso, pero sí sé que le gusta estar en medio de su pueblo. Bien, tome nota porque aquí empieza el punto al que vamos. Aquí entonces vemos que hay un templo. Un templo, bueno, es un tabernáculo más bien. Podemos dar todo el desarrollo, ¿verdad? De ese templo. Ese tabernáculo se convierte en templo en tiempos de Salomón. Salomón, que lo había anhelado David, construyó el templo de piedra, ¿sí? Y pues es el más famoso templo, ¿verdad? Después se destruye ese templo y se vuelve a levantar, a parchar, a arreglar. Más adelante lo vuelven a destruir. Herodes lo levanta, es el templo de Herodes, ¿sí? Pero ahí estando de pie todavía ese templo de piedra, viene Cristo. Y Cristo sustituye al templo de piedra. 33 años están los dos en la tierra. Hasta el año 33, que el Señor Jesucristo es crucificado. 40 años más dura el templo de piedra, pero antes de irse el Señor había profetizado. ¿Veis esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Lo profetiza 40 años antes de que suceda y ese templo es destruido. Pero esos 40 años ya el templo está vacío, ahí no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el templo es ahora Cristo.
Él es el tabernáculo viviente y Él llega a la cruz, que es el altar, como un cordero. Ese es el sacrificio máximo, el honor máximo que ha recibido el Señor nuestro Dios, siendo su Hijo el mismo cordero inmolado. ¿En dónde? En la cruz. Aquí la cruz hace figura del altar. Bueno, pero el asunto no paró ahí, porque hoy el Espíritu Santo habita en el creyente. Somos su templo. ¿Sí? Esto lo tenemos varias veces repetido por aquí. 1 Corintios. ¿No sabéis que vosotros sois templos del Espíritu? Llegando a este punto, entonces vamos a ver cómo es que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, entendemos que el templo de piedra fue destruido, después el templo, el tabernáculo viviente, después de la cruz, muerte y resurrección, sube al cielo y está sentado a la diestra. Déjeme mostrarle que aquí hay una repetición de la forma de trabajar del Señor. Con ello nos vamos a dar cuenta más apropiadamente de cuál es nuestra función como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Miren, para darle más fuerza, más apoyo a esta posición que les voy a mencionar, necesito irme más atrás en la Escritura hasta Génesis 1, versículo 11. Ahí sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 11 nos da una pista de su modo de trabajar. Hermana Lourdes, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues el Señor, Jesús. ¿Y las plantas y los árboles y las flores, quién las produjo? El Señor, o sea, el Señor habló y a través de su palabra fueron creadas, y la palabra o el verbo era el Señor Jesucristo. Fueron creadas para la gloria de Él. Las primeras plantas sí, pero después le ordena a la tierra, Génesis 1:11, le ordena a la tierra, produzca la tierra hierba verde. O sea, no la hizo él directamente, delegó a la tierra. Luego en el 21, le dice a las aguas, produzcan las aguas, peces, aves, etcétera. Entonces, ¿quién produjo ahí? Las aguas. ¿Sí? Y luego en el 28, en el 26 crea al hombre, ¿verdad? Y en el 28 le dice, multiplíquense, reproduzcanse, señoríen, o sea, ahí son dos funciones las que le está dando, dos ordenanzas. Multiplíquense, reproduzcanse, o sea, vamos, no le quitamos ningún mérito a la creación de Dios, antes más se le da más crédito si entendemos esto. Sí creó la tierra, tiene poder para crear la tierra, tiene poder para crear las aguas y tiene poder para crear al hombre. Pero más allá de eso, su poder no se quedó solamente en la creación de ellos, sino que les dio aparte poder de reproducción. O sea, les delegó de su poder para que hizo la tierra de una manera que con los minerales que contiene la tierra pudiera producir más vida. Lo mismo en el agua y lo mismo en el hombre. O sea, ahí la creación del hombre y de la mujer fue en un solo individuo, hombre, un solo individuo, mujer. Todos los demás millones y millones y millones que han salido de ahí han sido por el poder que se le dio a esa primera pareja de reproducirse. Entonces, si vemos algo ahí, ¿qué sería? Pues que él le dio la potestad, ¿no? A las cosas para que se reprodujeran, la tierra. Inclusive en Colosenses 1:16-17, ¿no, hermano?
Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, que todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él les dio autoridad, les delegó lo que él hizo a través de su palabra para que fueran formadas. Él les delegó esa autoridad para que ellos pudieran reproducirse después, ¿no? Algo así. Ok, ese es el punto. O sea, repito, no se niega el poder de creación de nuestro Dios. Lo que estoy queriendo sacar, y ya dijo la palabra, es que él trabaja delegando. Es una forma de decirlo. Él sí hizo la creación, pero ha delegado funciones. Entonces ya al hombre, Adán, y a su mujer, le había delegado el señorear la tierra, ¿sí? El ser el señor de todos los animales. Le encargó que pusieran los nombres de los animales como una señal de que él tenía la potestad sobre ellos, ¿verdad? Claro que esa delegación, por desobediencia, por ambición, qué sé yo, por lo que haya sido, que querían comer, que optaron por comer del árbol del bien y del mal, del árbol prohibido, el conocimiento del bien y del mal, conocimiento es poder, etcétera, ahí fueron desviados y perdieron esa potestad, perdieron el señorío y lo ganó ¿quién? Satanás, ¿verdad? Satanás es a partir de ahí, y lo ratifica el Señor Jesucristo, es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Bueno, pero volvamos ahora al texto de las bienaventuranzas. Bueno, ya es adelantito de las bienaventuranzas, donde delega a la iglesia a ser luz del mundo. Él es la luz del mundo, pero él se fue al cielo, a la diestra del Padre. Y fíjese desde dónde, no al final del ministerio de él, sino al principio, ya cuando está estableciendo las bases de la doctrina y implícitamente del carácter que han de tomar sus discípulos, desde ahí les marca esa norma, esa pauta. Ustedes son la luz del mundo. O sea, les está delegando una autoridad enorme. Bueno, nos está delegando una autoridad enorme. ¿Por qué? Porque desde ahí está diciendo que nosotros tenemos que hacer su función. Él es la luz, él es luz, él trae verdad, él trae poder, él trae autoridad y es luz al mundo. Y al dejarnos a nosotros ahora ser luz al mundo, ¿qué implica ahí? Pues que tenemos que hacer como él, ser luz. Y lo dice también claramente a modo de anécdota, dice, y una luz no se mete bajo del talmud, abajo de la cama, abajo de la mesa. Es decir, no debes ser cristiano de la secreta. Tienes que ponerte donde te vean y dar luz, ¿sí? Entonces, ahí es, diríamos, un inicio de nuestra función delegada. Entonces, para ir forjando ese carácter, dejándonos forjar el carácter por medio del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra responsabilidad. O sea, no es nada más hacerlo por hacer, no es nada más ir a la iglesia por ir a la iglesia, porque necesitamos congregarnos, porque necesitamos oír palabra, porque es bonito alabar, adorar, todo ello está bien. Pero ser iglesia, ser cristiano, va más allá, mucho más allá de lo que es la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia es fundamental porque ahí es donde recibimos, diríamos, entrenamiento, capacitación, comunión, sobre todo con el Señor. Se carga nuestra lámpara con aceite. O sea, hay mucha función en la iglesia, obviamente. Algunas de estas cosas, como lo que es orar, como lo que es buscar la presencia de Dios, pues lo puedes hacer también en tu casa, ¿sí? Además de. Pero el punto es que quiero irlos llevando al hecho de ver que tenemos diferentes funciones, no nada más salir a la iglesia y decir soy cristiano, sino ejercer como cristiano. Y parte de ese ejercicio, pues es
el ser luz al mundo. Bueno, les voy a platicar. Mire, ya ahorita estamos en una posición de que somos cristianos que están buscando tener un carácter superior al normal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con funciones, como le dijera, más pesadas, más difíciles. Así que, por tanto, les voy a pedir que me aguanten. Les voy a platicar una fábula. Es una fábula, está titulada como Águila o Gallina. Y aquí vamos a ver que como cristianos, que sí, vamos a la iglesia, que sí oramos, que sí buscamos del Señor, pero ¿en qué nivel? ¿Estamos satisfactoriamente o nos puede faltar? Voy a platicar para ello esta fábula de un ranchero. Entonces, en esta fábula, este hombre, un ranchero, sube a la montaña y buscando algo, X, pero se encuentra algo que no iba a buscar. Se encuentra a un lado del risco un huevo. Y ese huevo le llama la atención, se le hace extraño que esté por ahí, quizá se rodó, lo abandonó algún ave. La cosa es que él se lo lleva. Y como tiene más o menos el tamaño de los huevos de gallina, quizá un poquito más grande, se lo pone a su gallina que estaba cubriendo huevos, estaba empollando, estaba puesta. Y se lo acerca así con mucha precaución porque no sabe cómo vaya a reaccionar la gallina y se lo va poniendo, acercándose suavemente. Ya que se lo acercó a su alcance, estira un ala y jala el huevo. Lo adopta, se lo mete al pecho. ¿Sí? Y ahí lo cubre también, igual que a los otros, no le hizo el feo. Bueno, pasa el tiempo y empiezan a salir los pollitos, a romper el cascarón. Entonces sale el huevito que resultó ser un aguilucho, se rompe también ese huevo, sale el aguilucho todo flaco, ahí enclenque, medio feo, más feito que los demás, pero a los demás pues no les importó, lo vieron como su hermanito feo y raro, pero lo adoptaron como hermano. ¿Sí? Bueno, el asunto es que va pasando el tiempo. Que hacían los pollitos, pues van ahí, pío, 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 detrás de la mamá, ¿verdad? Persiguiendo a la mamá y ahí picoteando en el piso, y el aguilucho entre ellos, pues para él es otro pollito, y aquellos son sus hermanitos. Y los demás pues lo ven como su hermano. El feíto y raro, pero bueno, es nuestro hermanito. Y lo querían por igual. Y así anduvo un tiempo y cada vez iba creciendo más y creciendo más. Y él seguía correteando atrás de las gallinas, se subía al árbol, ¿verdad? Porque a esas aves les gusta treparse en una escalera, en una cerca, en un árbol, según ellos, para alejarse de las rapiñas terrestres. Cuando pasaba un ave volando, todos instintivamente, no sé si los ha visto, se agachan y le hacen un sonido, como diciendo, aguas, ¿sí? Porque cuando viene un ave de rapiña y majestuosos, y estos pues lo más que hacían era admirar su vuelo, pero al mismo tiempo respetarlos y agacharse, ¿verdad? Para que no los vieran. Y el aguilita o el aguilucho pues hacía lo mismo, se agachaba igual que ellos, picoteaba igual que ellos, andaba detrás de ellos. Siguieron creciendo, al rato ya las pollitas pues ya eran unos gallitos, ya eran unas gallinitas jovencitas, ¿verdad? Como decir, entonces, ¿qué hace esta gallinita o este águila que se siente gallina? El aguilucho sigue en las mismas. Crece ya casi como un águila y ahí anda picoteando entre las gallinas. Se siente gallina, se cree gallina. Ellos cuando vuelan o intentan volar, pues solamente aletean y corren y saltarán 2 metros, una cosa así. Y ya, ese fue su vuelo. Pero no dejaba de soñar y visionar algún día volar como esas aves que pasan por el cielo. En fin, el asunto es que el ranchero no se había dado cuenta de eso, él andaba ocupado en sus asuntos, se olvidó de las gallinas, del huevo, pues con mayor razón, hasta que un día los ve que está haciendo esto ahí la gallina, el águila, ya un águila formada entre las gallinas picoteando como si fuera una gallina más. ¿Qué hace ahí? Esa águila. Entonces ya él cae en cuenta, quiere corregir su error
Y entonces se lleva el águila al monte, a la montaña. Y en la montaña, pues la quiere espantar a que vuele el águila, pero no vuela. O sea, al contrario, está asustada y se agacha en el piso. Entonces el hombre le decía, vuela, vete, tú eres un águila, no eres una gallina. Pero el águila pues no lo entiende. Así que lo que tiene que hacer el hombre, pues es cargarla y aventarla al risco. Así que o vuelas o vuelas. Y la avienta al risco y empieza a aletear desesperada, siente que se va cayendo, ¿sí? Pero en eso del aleteo es cuando se da cuenta que puede volar. Y ahí que es un águila majestuosa, con poder de ver de lejos, con poder de rehacer su fortaleza, tumbando sus picos, arrancándose sus plumas, etcétera. O sea, es un águila poderosa, no es una gallina. Esa es la historia o la fábula. ¿Y qué nos muestra esta fábula? Creo que ya lo habrá notado casi desde el principio, ¿verdad? Que tenemos como cristianos el poder de un águila. ¿Sí? Mas, sin embargo, muchas veces desconocemos ese poder. O lo conocemos porque lo hemos leído en la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios. Igual que la mayoría le tienen miedo a los demonios. ¿Sí? O no tienen fe, no tienen la creencia de que pueden echar fuera demonios, sanar enfermos. Entonces, si queremos realmente tener un carácter, y voy a usar la palabra, no me gusta mucho hacer esa semejanza, pero por cuestión de la historia que acabo de platicar, solamente por cuestión pedagógica o andragógica, lo voy a poner así, en figura. Que muchos cristianos estamos como las águilas, como las gallinas. Ciertamente hay cristianos águila. No quisiera hacer abuso de esta historia porque luego alguien puede decir, tú eres un cristiano gallina. Y como aparte en México al gallina le hacemos ver como que es miedoso, ¿sí? Pues más empeoraría el asunto, ¿verdad? Pero me conformo con que lo tomen de forma natural, así como lo acabo de explicar, sin hacer bullying ni nada por el estilo. Nada más esto, saber que hay en el corral hay unas aves que no son para volar. Su fruto es el huevo, poner huevos. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, si usted pone huevos es una gallina y está ejerciendo su función, nos está dando huevos. Bien, ¿cuál es la función de un águila? Volar majestuosamente y tiene un poder que desde quién sabe cuántos metros alcanza a ver un pajarito pequeño, un animalito pequeño entre la hierba y etcétera, y se lanza y tiene un poder para volar. Es una de las aves más fuertes y majestuosas. Entonces, resulta que el cristiano es semejante en ese sentido, ¿sí? Dentro de lo que es la creación de Dios, es el ser más poderoso, ¿sí? Poniendo el mundo espiritual por aparte, ángeles, querubines y todo ello. Pero en el mundo natural, en el mundo físico, el hombre es el ser más poderoso. Y no nada más en su cuerpo y sus atributos que tiene, sino que puede pensar, que puede dominar el fuego, que puede hacer todo lo que ha hecho. Pero puede ser más. Sobre todo hablando del cristiano, en ningún momento voy a menospreciar a ninguno de mis hermanos. Pero sí, en forma pedagógica puedo decir eso, que estamos muy a la usanza de la gallina, ¿eh? Que no tenemos conciencia, porque eso es lo que le pasó al aguilucho, no tenía conciencia de que no es un ave de corral para andar piscando entre la tierra. Es un ave que puede volar.
el cristiano es un ser humano que puede volar, en un sentido figurado, ¿sí? Que tiene poder, que tiene una naturaleza, una espiritualidad, un alma que lo hace totalmente superior. Pero si esa alma, si ese cuerpo inclusive, y sobre todo si ese espíritu está dormido, pues queda como gallina, ¿sí? Fuera de su ámbito. Mucho cristiano, lamento decirlo, está fuera de su ámbito. Y no es algo general, no es algo que que podamos decir quién sí, quién no, no desde la distancia. Hay que vivir con ellos para poder decir tú sí, tú no, pero pues y aún así, porque realmente el que más se acerca para decirlo es el Señor. Él es el que conoce los corazones. Nosotros podemos ver los frutos y ya, ¿sí? Y con ello tomar nuestra posición, nuestro criterio. Entonces, a mí el Señor me ha permitido andar en por lo menos 1000 iglesias. Entonces yo no conozco al cristiano de cerca. ¿Por qué? Porque lo veo en la iglesia. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los pastores que he conocido en esas 1000 iglesias, pues los veo en la iglesia. Y alguien dice que en la iglesia pues todos son santos. Hay que verlos en su casa. Por eso hay muchos problemas en las visitaciones pastorales, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que debemos salir de esa condición. Vamos a otra figura que no está en el PowerPoint, te lo voy a poner aquí. Esto es lo que somos. Este es tercero. Ese es usted y yo. No somos los de la izquierda, ya no estamos sin Cristo. Cuando estuvimos sin Cristo, estábamos en tinieblas, ¿sí? Sin ningún tipo de poder de parte de Dios. Pero en Cristo nos convertimos en alguien muy importante. Para el mundo no, para Dios sí. ¿Por qué? Porque para empezar, miren, traíamos la secuencia del templo, ¿verdad? ¿Qué fue del templo? Bueno, dijimos ya que se destruyó el del año 70, Cristo se fue al cielo, entonces nos dejó a nosotros delegados a hacer la casa, el templo del Espíritu Santo. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo vino a la tierra y no se le dio un templo de piedra, sino que se le dio miles de templos, cuerpos, el cuerpo del creyente. Ahora, vamos a agregar una figura que las mencionamos por separado. Decimos, hasta los niños dicen, y es lo primero que aprenden los niños, Cristo está en mi corazón. Está bien, gloria a Dios. Pero ahora vamos a conjuntar que si Dios nos dio a ser templo para el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Siempre un templo se ha asociado a la idea de reino, a la idea de que ahí hay un trono. En ese templo hay un trono. ¿Por qué? Porque en el templo está, hablando de nuestro caso, está Dios, nuestro Señor. Y ese trono está en el templo, y es el trono ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rey. Todo reino tiene un rey. Todo rey tiene un trono. Y ese trono está en un templo, en un castillo. Así que ahí está en nosotros. No solamente hay un templo, sino que también hay un trono. Pero, déjenme cambiar de imagen porque eso sí está en el PowerPoint, pero me pasé de largo. Déjenme mostrárselo aquí. Aquí hay una condición. Ciertamente, Cristo es el rey y ciertamente tiene un trono en el templo. Solo que aquí hay un problema. Esa es la voluntad de Dios, que el cuerpo del creyente
sea el templo del Espíritu y que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Pero como Él es un Dios que es justo y que además no nos obliga, no estamos bajo una dictadura, bajo una monarquía del mundo, donde el pobre campesino tiene que hacer lo que su rey dice. Bueno, aquí ciertamente nos dice, nos da una doctrina, nos da una enseñanza, nos da unos parámetros, pero también nos ha dado libre albedrío. Es decir, en nosotros está aceptar o no, y eso lo sabemos desde la cruz. ¿Cuántos, inclusive usted mismo, a cuántas personas les ha compartido el Evangelio, les ha compartido la oportunidad de salvar su alma en Cristo, solamente reconociéndole como su Señor? Y cuántísima gente lo ha rechazado. ¿Por qué? Porque es su privilegio, es su derecho, es su libre albedrío. ¿Quiere seguir el mal? Pues síguele, pues. ¿Sí? No es a fuerzas. El seguir a Cristo no es a fuerzas. Por su gracia, muchos hemos entendido y ahí estamos. Pero aún de muchos que hemos entendido y que hemos creído, no estamos dispuestos a hacer lo que la imagen nos está diciendo. ¿Sí? Muchos decimos, yo soy cristiano. ¿Sí? Pero resulta que tenemos a Cristo afuera. Y se hace en mi vida lo que yo quiero. Ese es el círculo rojo. Entonces, aquí la opción que tenemos, si queremos realmente avanzar aún más, yo no lo sé, ¿sí? Si está con usted en el centro o con Cristo en el centro y usted a un lado. Puede ser. Que bueno, eso es lo ideal. Sin embargo, hace unos días, 1 o 2 semanas, les mencioné Apocalipsis, donde está hablando, ¿sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si está en la puerta y tiene que llamar en su propia casa, quiere decir que está afuera, que la familia, los inquilinos lo han echado afuera. O sea, eso es algo súper terrible. Pasamos por ahí, leemos ese texto, pero no estamos viendo lo que nos está diciendo. Que en este tiempo, en el tiempo de la Odisea, en el tiempo de la iglesia tibia, tenemos a Cristo afuera de su casa. Imagínese usted, ha construido una casa, ha crecido sus hijos, y de pronto ya se encuentra usted afuera de la casa y sus hijos adentro. Y para entrar a su casa, con su familia, tiene que tocar la puerta a ver si lo dejan entrar. O sea, piénselo un poquito y eso sería terrible, o es terrible, desde la perspectiva de Cristo. Entonces aquí, lo que nos está pidiendo, ahí mismo en ese mismo texto, dice, arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse, como que no queda la palabra, si ya nos arrepentimos desde que recibimos al Señor. No, no está hablando de ese arrepentimiento para salvación. Está hablando del arrepentimiento de la tibieza que tiene a Cristo afuera de tu vida, afuera de la iglesia. Ese es de lo que hay que arrepentirse. Y sé celoso. Y eso es lo que les estoy invitando a hacer en este curso de carácter, ser celosos. Esa es la base del carácter. Ser celoso por Cristo, por Dios, por su nombre, por sus ejércitos, como lo fue David. ¿Quién es este incircunciso que viene a insultar a los ejércitos de Dios? O sea, estaba bravo, estaba celoso. Y eso es lo que se aspira de nosotros con lo que hay en el mundo. En el mundo, dice muy bien, y muchos pastores lo aplican, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y bueno, satisfactoriamente dice, pues sí, nosotros ya no participamos. Aquí no hacemos Halloween, aquí no hacemos Navidad, aquí no hacemos X. No tomamos, no fumamos, no participamos. Ok, pero la frase completa, el versículo completo dice, sino más bien reprende las obras de las tinieblas. O sea, sé celoso. ¿Sí? Eso, mis amados, nos falta mucho.
porque cuántas cosas vemos en el mundo, en nuestra colonia, aún en nuestra casa, y no las reprendemos. Bueno, tenemos exactamente 1 hora y media. No, corrijo, 1 hora. Perdón, dejo de compartir. Me sugerían, y yo lo pedí, pero no me lo han complacido, así se dice, de hacer preguntas y ver respuestas. O sea, que participen un poquito más, porque los veo muy calladitos. Bueno, entonces vamos a hacer no un momento de preguntas, vamos a hacer 2. Ahorita, unos 5 minutitos o 10, lo que se ofrezca, no más de 10, para después continuar, y si nos queda el tiempo, pues otros 10 al final. ¿Les parece? Dejen cambiar mi pantalla para verlos a todos. Galería. Ok. A ver, pues ya no está el PRI gobernando, ¿verdad? Esos se acostumbraban a dedazo. Pero si el hermano Mario Chaparro, la hermana María Cristina Nava, o el hermano Gerardo, o la hermana Lourdes, si nadie levanta la mano, voy a hacer dedazo. Así que por ahí empezamos. Bueno, voy a tomar nota. Mario Chaparro. Adelante, hermano Mario, de Mérida, Yucatán. ¿Qué quieres preguntar? No. Ah, no. Bueno, se le fue el dedo por ahí en el micrófono. Aprovechando, entramos un poquito tarde, se nos dificultó, pero bueno, yo quiero comentar un aspecto con respecto al carácter del discípulo, y yo como discipulador, pues un aspecto que yo me he fijado de la formación de... Ópale, se nos fue la comunicación. Pastor Fernando de Dazo. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Tal vez no tanto como pregunta, ¿verdad? Pero sí como comentario. Estos dos temas que me suelen muy interesantes en cuanto al delegar la autoridad desde un inicio, ¿no? Como el Señor, el Dios Todopoderoso, le delega la autoridad a la tierra para poder producir las hierbas del campo, ¿verdad? Y a la mar también para que dé peces marinos, etcétera. Y luego, pues también lo vemos nosotros ahora en esa fábula del águila y de la gallina, ¿no? Como nosotros como cristianos que tenemos el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, y Cristo nos ha delegado autoridad, ¿verdad? Pues no la hemos tomado definitivamente, ¿no? Cierto lo que mencionaba, en las iglesias realmente es demasiado poco las personas que toman esa autoridad, aunque todos tenemos esa autoridad como cristianos porque hemos aceptado a Cristo, y más cuando ha venido el Espíritu Santo en nosotros. Y también comentaba de cómo se forma la iglesia en Hechos capítulo 2, 1:4 en el Pentecostés, donde muchos cristianos realmente, y me voy a meter un poquito tal vez más en este tema, en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Ya en muchas iglesias casi no se enseña, no se habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero como cristianos, por ese lado también tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo para la investidura tanto de dones como del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y aún así, muchas veces teniéndolo, pues nos parecemos como a las gallinas, ¿verdad? De que no tomamos esa autoridad, aún teniéndolo. Yo quiero comentarle que, ya que hay varios hermanos de la iglesia, ¿verdad? Hemos insistido en muchas ocasiones el que ellos tomen esa autoridad,
en la oración y muchas veces cuando se presenta algún endemoniado, hemos tenido muchas experiencias al respecto, ¿no? Ha habido hermanos que han entrado, otros que no entran, pero en lo personal, por ejemplo, hemos dado enseñanza al respecto y hemos tratado de que los hermanos pues tomen esa autoridad, ¿verdad? Que Cristo Jesús les ha delegado. Y este sábado, por ejemplo, tendremos un nivel de oración que yo en lo personal le he llamado oración continental, donde vamos a estar orando por las diferentes naciones de los continentes, ¿verdad? Empezando por el continente americano. Cada año nosotros en la confraternidad donde estamos tenemos el Día Nacional de Oración por México y pues el director general nos invita a nosotros como pastores para que oremos, ¿verdad? Por cada estado de la República. Y yo les comentaba a los hermanos, le digo, pues ahora no vamos a orar nosotros, ¿no? Ni mi esposa ni yo. Ahora van a orar ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que ellos tienen que empezar a tomar también esa autoridad en el nombre de Jesús. Y claro, nos damos cuenta que algunos lo toman con entereza, otros con ciertas reservas, otros como diciendo, ay, ojalá a mí no me toque, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿verdad? De que sí aceptemos esa autoridad, que nosotros tomemos esa responsabilidad para poder hacerlo. Verá, este sábado tenemos nuestro primer evento, porque lo vamos a seguir haciendo. Tendremos este primer evento, donde la intención también, y a mí en lo personal como pastor me gustaría ir retomando la fábula, que pues varios o muchos, ¿verdad? Pasen de gallinitas o de pollos, ¿verdad? Pues pasen a ser águilas. A lo mejor al principio aguiluchos, ¿verdad? Pero después también águilas. ¿Verdad? Me parece muy, muy oportuno lo que ahorita escuchamos de la fábula y con lo que estamos haciendo. Y repito, aprovechando que varios hermanos de la iglesia pues se encuentran aquí, ¿verdad? Invitarlos y animarlos a que con esta explicación que usted está dando de la delegación de autoridad, pues la puedan tomar y la puedan ejercer. Esa sería mi aportación. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, ha sido muy, muy oportuno también su comentario y qué bueno que puedan tomar algo así para ponerlo en práctica. Hemos llegado a la mitad de la clase. La dividimos en dos partes para facilidad de uso y manejo. Esta ha sido la parte de saber, mayormente teoría, enseñanza. En la segunda parte vamos a entrar en la práctica, el hacer. Puedes continuar en cualquier momento con el video 2, la segunda parte de la clase 4. Dios te bendiga y te dé entendimiento.